Shalom, Alejas, el público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, estamos en la tierra de Israel, en el especial lugar, Jerusalén, enfrente del Muro de los Lamentos, lo tengo aquí enfrente, pero como que no sale bien la foto, entonces puse algo atrás diferente, pero que sepan que estoy aquí, Baruch Hashem, en la tierra santa de Jerusalén, y quiero agradecerle a Borolam, como es costumbre, permítame, por la vida, por la salud, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, soy muy dichoso. No me merezco nada de esto, mas sin embargo, las misericordias de Dios son para conmigo. Quiero cuando menos que sientan la emoción y la alegría y la energía que hay aquí, transmitírselas por mis palabras, con mis palabras, hacia todos ustedes, y ojalá todos pudieran algún día venir a tener el privilegio de pisar la Tierra Santa, la Tierra Bíblica, en donde los actores bíblicos caminaron y pusieron y legaron su santidad para todas las generaciones posteriores, para que todos tengamos el privilegio de sentir un poquito de esa hermosa energía. Quiero que sepan que Jerusalén, en hebreo Jerusalén, con M de Memo al final, es otra cosa que simple pero profunda que hay que corregir. No se dice Jerusalén y no importa lo que la gente diga de la lengua española, la gente que inventó esa idea que nada tiene que ver con la verdad. Se dice Jerusalén, es importante porque es Jerusalén, son dos palabras que forman una. El Jerusalén es Yeru, es Ira, Ira es temor, Shalem es completo. Dicen los sabios que en Jerusalén vivían gentes llenas de temor, balanceado, no un temor mal interpretado como el mundo lo conoce, temor de miedo, sino temor de respeto, de admiración por la cercanía y la comunión que tenían esas personas justas, pías, que entendían el propósito de la vida, que para ellos desde que nacían era una conexión más íntegra, hermosa, íntima, amorosa con el creador del universo, que hemos perdido. Tristemente esos conceptos casi no se conocen, no se aspira a eso porque la gente anda ocupada en sobrevivir en un mundo material, tristemente. De todos modos, que sepan, que sepamos que la comprensión de los antiguos personajes, los sabios, los eruditos del pasado, nos dieron un legado escrito en lo que se llama la ley oral, los miles de libros que tiene el pueblo de Israel, que están llenos de información que van a permitir a cada ser humano ser mejores seres humanos. Otra vez, al conocer, me recuerdan aquella anécdota que había un rey en Europa que oía cuántas cosas increíbles se decía de los sabios, de aquel rabino de la ciudad, un gran tzadik, maravillas, milagros, cosas que sucedían a cada rato, y el pueblo, no solamente los judíos, sino también los gentiles de ese pueblo, hablaban, comentaban los milagros de este gran tzadik, y el rey, pues no se la creía mucho, y le dice a un coronel que estaba ahí cerca de él, le dice, ¿tú crees todas esas cosas que se dice de ese tzadik, de ese rabino? ¿Tú las crees? Y le contesta de una forma muy hermosa. Le dice, mira, señor rey, bueno, yo no sé si es verdad o es mentira, pero una cosa sí es verdad, que de usted no se habla así. La gente no habla tantos milagros o cosas buenas de usted. Ya no dijo nada. El caso es que por el hecho de no conocer mucha gente, tanta información hermosa, básica, para construir un hermoso futuro mejor, si no se conocen las metas grandes que hay, no se puede aspirar a ello. Estamos ciegos a esas realidades. Las simples palabras que dije previamente al principio, el hecho de que los sabios, los tzadikim, el pueblo de Israel, desde que nacían, tenían información diferente, porque también los padres tenían mucha información y cuando tenían una unión, tengo que insinuarlo solamente, ellos no iban con un deseo corpóreo, ellos iban
con una intención súper profunda y diferente, porque vivían en otros niveles de control emocional, y cuando hacían los preceptos, mitzvot en hebreo, el casarse es un precepto, es una mitzvah, significa, sin ofender, claro. Por ejemplo, es un ejemplo, significa, hoy en día, tristemente, la mayoría de la gente en el mundo se casa por problemas emocionales, que ya no puedo vivir sin ella, ya me enamoré, y ya se enamoró, y ahora la va a pagar. Ah, porque ese hombre quizás no es bueno, pero ya se enamoró, ya se atoró emocionalmente con ese hombre, o al revés, con esa mujer. Ah, pero quizás no es buena. No quiero hablar mal de nadie, nada más quiero decir lo que sucede en el mundo. Entonces, el mundo, tristemente, la mayoría del no judío en el mundo se casan, tristemente, con esos motivos. Andan como amigos, y por tener descontrol emocional y no entender que eso no es amor, van y dejan llevarse con el corazón por hablar con esa persona, se enredan emocionalmente, por decirlo así, con esa persona. Y aunque ahora le diga a todo el mundo que no es buena esa persona, que es mala o malvada o malvado, puede ser, estoy exagerando, claro, es para dar el ejemplo solamente, ya no le importa. Si se enamoró de él o de ella, está perdidamente enamorado y atorado, y entonces va a sufrir las consecuencias de esas tristes decisiones incorrectas por haber el descontrol emocional primero, sin saber claro, y entonces al no saber que hay un descontrol emocional, nos gana la emoción, se pega, se atora con aquella persona y olvídate, todo saldrá mal. Otra vez, no es regla general, no siempre es así, eso no es el tema. El tema es cómo debería ser el funcionamiento correcto. El funcionamiento correcto debería ser, con la ayuda de Dios, de que el ser humano va a cumplir otra mitzvah, otro precepto de casarse. Por decirlo así, dijera yo, hay un precepto de poner tefilín, las filacterias. Tú no dices cuando te pones los tefilín o compras las filacterias, ay, no puedo vivir sin las filacterias, ay, no puedo vivir sin el tefilín, me enamoré del tefilín. Regularmente creo que no sucede a nadie, ¿ok? Porque entendemos que vamos a hacer una mitzvah, un precepto que el Eterno instituyó, lo dejó en la Torah, y hacemos una mitzvah porque la palabra o el concepto precepto o mandamiento en hebreo es mitzvah, que viene de la palabra safta, que significa unir al creador con la creación, con el ser humano. O sea que los mitzvot, los preceptos, son como conductos que nos van a unir si hacemos esos actos llenos de sabiduría, de fe, de Kabbalah, de mística, de todo. Esos actos que el Eterno nos pidió hacer nos van, al final de cuentas, a conectar, y no solamente a conectar con nuestro Dios, sino van a crear o revivir o reformar en nosotros miembros del cuerpo que va a ser un cuerpo espiritual. Significa, tenemos 613 preceptos, de los cuales muchos no podemos cumplir literalmente porque no hay Betamikdash, por ejemplo, no hay templo de Jerusalén. Aún así, sabemos que atrás de cada precepto lo más importante es la intención. ¿Por qué lo hiciste? Entonces, al saber, los sabios nos enseñan que si hay una mitzvah que no la puedes cumplir, por ejemplo, un joven no tiene papá y mamá, quiere cumplir la mitzvah de Kibbutz Dorim, pero pues no tiene papá y mamá, entonces no podrá cumplir literalmente la mitzvah. Aún así, si tiene la intención de decir, Dios mío, yo quisiera cumplir la mitzvah, pero no la puedo cumplir porque no tengo papá y mamá, algo así. Dios mío, yo quisiera cumplir las mitzvot, los preceptos de lo que pertenece al Bet HaMikdash, al templo de Jerusalén, pero no lo puedo hacer porque no hay Bet HaMikdash, no importa. Un Eshalma Parit Fateno, dicen los sabios. Entonces se considerará la oración y el pedimento como ese sacrificio, así está escrito en la Biblia. Entonces, no por el hecho de que no podamos literalmente hacer algo, no lo podemos hacer con lo más básico que es la intención. Entonces, tenemos 613 preceptos que son la cantidad de miembros que tenemos en el cuerpo, porque hemos venido a este mundo recibiendo un cuerpo gratis y un alma y todo, para que nosotros nos esforcemos a combinar
tiempo y lugar para cumplir la mitzvah. Significa, ¿qué es al fin de cuentas una mitzvah, un precepto? Hacer la voluntad de Dios en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Muy básico concepto, muy profundo. Voy a tratar de explicarlo rápido. Significa, el precepto es, por ejemplo, quiere guardar Shabbat. Perdónenme. Quiere guardar Shabbat la persona. Lo va a hacer en la sinagoga. Va a estar 25 horas en la sinagoga haciendo oración, pero lo hizo el día domingo o el jueves, cualquier otro día, pero no el sábado. Entonces, aunque esté en el lugar adecuado, no es el tiempo correcto, porque la mitzvah, como hemos dicho, el precepto es combinar el deseo de Dios con el tiempo adecuado y el lugar adecuado. Otro ejemplo, ahora está en el tiempo adecuado, está en Shabbat, en el sábado, pero, perdón, el ejemplo está en el baño y no salió del baño 25, 26 horas. Entonces, aunque estuvo en el tiempo adecuado, no estuvo en el lugar adecuado. Entonces, la diferencia entre precepto o mandamiento de Dios o pecado es hacer las cosas o no en el tiempo adecuado o no en el lugar adecuado. Por ejemplo, tristemente, yo vengo de, bueno, no importa. El caso es que hay gentes que, ignorantes, que se quieren pasar de inteligentes, que creen que entienden lo que es el concepto tiempo. Y el caso es que no son judíos, dice que entienden o que quieren entender, que en sí interpretan la Biblia como quieran. El caso es que dice que practican las festividades bíblicas como el famoso Pesach, Shavuot y Sukkot en invento de tiempos inadecuados, o sea que ni siquiera son humildes de decir, bueno, si los judíos lo cumplen en tal fecha, esa es la fecha, no. Inventan el tiempos diferentes y dicen que guardan la Pascua y el Shavuot y el Sukkot en tiempos inadecuados. Y hemos dicho ese secreto. La diferencia entre precepto y pecado es hacer las cosas cuando tú quieras y no cuando te las pidió el Eterno. O en el lugar adecuado, perdón, inadecuado, o en el tiempo inadecuado. ¿Ok? Entonces, venimos a este mundo para combinar ese lugar y ese tiempo correcto, y para eso hay que saber cuál es la voluntad del Eterno, que pidió, cómo lo pidió. Un no judío no tiene que guardar los preceptos bíblicos. Ese es un programa y plan para los judíos o pueblo de Israel que sirven al Eterno de otra dimensión más elevada. No es por criticar, pero es un hecho de que el pueblo de Israel, claro, tristemente no todos, pero sí, el pueblo de Israel que guarda los preceptos de Borolán es una nación entera, millones de ellos que guardan los preceptos, son celosos de la ley, de la Torah, de los preceptos, de los detalles de cada mitzvah, de cada precepto, e intentan cumplir con la voluntad de Dios como Dios lo manda y no como el ser humano quiere entenderlo e interpretarlo, porque esa es la diferencia abismal entre un judío y un no judío. Que el judío intenta hacer la voluntad de Dios, pero como Dios la manda y se esfuerza para eso, hay que eliminar el deseo propio y hay que incrementar el estudio de los detalles de cuál es la voluntad de Dios, porque intenta el ser humano, ese judío, hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. De antemano el gentil, sin ofender, por no saber los preceptos y los detalles de miles de detalles que tiene cada precepto, porque tampoco le interesa, porque está tan ocupado en inventar ideas y dice que le ora quién sabe quién, y que le dice quién sabe qué, y que le cuenta un cuento de que le dijo que se eliminó y se le apareció, y soñó y no sé qué, y el caso es que así vive el mundo gentil, y es triste porque al final de cuentas se están perdiendo el tiempo, porque primero no tienen por qué hacer los preceptos, pero si quieren hacer la voluntad de Dios tendrán que empezar entonces a hacer lo que se ha dicho aquí, y de acuerdo a la Torah, un proceso de conversión legal y entonces será digno y privilegiado de tener el privilegio de cumplir los preceptos divinos de Borolam, etcétera, etcétera. Ok, retorno a la idea previa. Estoy entre paréntesis, perdónenme, tratando de agradecer a Borolam que nos permita, primero, su divina providencia, la Shekhinah, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos permita a todos abrir nuestros corazones, primero yo, claro,
para tratar de explicar conceptos bíblicos que los sabios nos enseñan. Y comenzamos en víspera de un día muy importante que se llama Rosh Hashanah. Rosh es cabeza, Hashanah del año. O sea que no es principio de año, también es principio de año, pero no es tanto principio de año, sino cabeza del año. Y así como en la cabeza está el cerebro, literalmente, y la persona hoy en día tristemente no es como antes, ¿ok? En generaciones pasadas, las generaciones bíblicas, no solamente había intelecto en el intelecto, sino que todos los miembros del cuerpo tenían intelecto y sabían lo que tenían que hacer. Hoy en día ni siquiera tenemos intelecto en el intelecto. El caso es que entonces, en aquellos días, el pueblo de Israel se unía al Eterno en otras dimensiones y intentamos, perdón, me enfrié hoy, intentamos acercarnos al Eterno, perdón, pero no hay acercamiento si no hay lo que se llama bitul, la eliminación del ego y del deseo personal de hacer lo que queremos y de entender lo que queremos, aun cuando se nos expliquen las cosas, por el hecho de la mala costumbre de pensar en uno mismo, solamente en egoísmo, en recibir, en ser interesados. Por lo tanto, la mente no comprende profundamente las ideas de los sabios, porque el que procesa las ideas de los sabios, las tristemente no las escucha correctamente, porque otra vez las transforma, las transgiversa y entiende lo que quiere tristemente. Por eso lo básico es entender lo que estoy diciendo. Y a propósito, para la vida matrimonial, para tu éxito, también lo mismo, lo mismo. ¿Quieres paz con tu mujer, con tu marido? Aprendamos a escuchar. Seamos humildes y tratemos de escuchar y en caso de que quieras hacer algo bueno a tu prójimo, en este caso a tu esposo o a tu esposa, pues lo básico es eliminar el ego e intentar hacer lo que él me pidió que hiciera o lo que ella me pidió que hiciera. Entonces, por el hecho de que venimos con un pensamiento de no querer entender o hacer la voluntad del prójimo, hay que primero intentar esforzarnos en circuncidar ese corazón y ese deseo y hablar con Dios y orar a que queremos cambiar esa mentalidad no correcta e intentar poner atención al prójimo e intentar hacer su voluntad. Por lo tanto, como es un proceso, yo humildemente opino que primero confesar eso con tu marido o con tu esposa, decir, mira, amor, perdóname, ahora ya entendí, quiero cambiar, quiero hacer tu voluntad, pero del dicho al hecho, como dice en México, hay mucho trecho, entonces, cuando menos, cuando me pidas algo, permíteme grabarlo también, estoy exagerando, pero es necesario, créanme, para que lo que tú me pediste, yo lo escuche y lo vuelvo a escuchar dos, tres veces. Porque también cuando se nos pide algo, escuchamos de la forma que queremos escuchar y así cortamos lo que no queremos escuchar, no ponemos atención correctamente a detalles que se nos pidió y al final hacemos lo que queremos y eso hace enojar, no es motivo, pero sucede, al prójimo, sea él o sea ella, porque ella ve que él hizo lo que él quiso hacer. ¿Quién te pidió eso? ¿Quién te pidió eso a ti o a ella? Entonces, se graba y se escucha dos, tres veces. Cada vez que escuches lo que está grabado y quieres entenderlo mejor, bueno, antes de escuchar lo que mi esposa me pidió, voy a hacer un trabajo de eliminar mi ego. Yo no quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero hacer lo que mi esposa me pidió hacer. En caso de que quieras tener paz matrimonial, ¿ok? Entonces dices, Dios mío, ayúdame a eliminar mi ego y ahora déjame escuchar nuevamente lo que mi esposa me pidió. De repente, escucha lo que tu esposa te pidió y como que suena diferente y ya lo vas más a entender porque hay detalles que no puso atención regularmente uno la primera vez que se nos dijo. Y así podemos incrementar, y es lo mismo con los hijos, con los padres, con los vecinos y seguramente con Dios. ¿Ok? Lo mismo, Dios mío,
Ya entendí, somos egoístas, todos somos egoístas, somos, me incluyo yo también. Y tenemos que trabajar contra el ego de ser egoístas. ¿Cómo se hace? Canalizando el deseo, en vez de ser egoísta, ser altruista, canalizar el deseo, no circuncidarlo y matarlo. Circuncidarlo correctamente sería canalizarlo y transformar la mente y desear 100%, empezar a ser dadores incondicionalmente, sin esperar remuneración de nadie en este mundo limitado. Muy importante eso. ¿Ok? Retorno a la idea. Entonces, estamos en víspera de Rosh Hashanah, la cabeza del año. Y si queremos transformar nuestra vida, tenemos que transformar esa cabeza de ese año. O sea que este año, la semana que viene va a ser Rosh Hashanah 2 días. Aprovechémoslo de que si no podemos eliminar durante todo el año el ego, cuando menos esforcémonos en Rosh Hashanah, que son 2 días, de intentar eliminar nuestro deseo propio, nuestro egoísmo. Esforzarnos 2 días, esos 2 días, a hacer la voluntad de Dios, a pensar en el prójimo, en ser dador, en ayudar literalmente, en orar y estar en oración 2 días, leer los salmos, 150 salmos, leerlos, 2 días de Rosh Hashanah, 150 salmos cada día. Hay mucho tiempo para hacerlo, podemos hacerlo, no importa cuántas horas te tomó. Tratemos de espiritualizarnos para poder tener el empiezo, la cabeza del año, de una forma, por decirlo así, que hemos intentado transformar nuestras cabezas. O sea, que al intentar transformar nuestras cabezas en desear ser saludadores, nos estaremos comunicando, entrelazando, coordinando, conectándonos con la cabeza del año. Y eso nos permitirá incrementar un nuevo año con más bendición seguramente. O sea, que lo que pasa, dicen los sabios, en estos 2 días de Rosh Hashanah, de la cabeza del año, es crítico para todo el transcurso del año. Por eso, enseñan los sabios que prohibido dormir en Rosh Hashanah, prohibido dormir. Intentar no dormir. Es una larga historia, se las hago en corto. Permítanme rápido. Perdónenme. Es una larga historia que se las hago en corto. Ya dije, prohibido o intentar no dormir en Rosh Hashanah. Significa, en la noche que se duerme, no hay problema. Pero intentar levantarse antes del alba, estar despiertos e intentar estar despiertos mínimo hasta el mediodía. ¿Ok? Secreto. ¿Para qué? Para que no esté nuestra suerte, lo que se llama en hebreo mazal, que no esté dormida durante el año entero de posterior que viene. ¿Ok? Intentar hacer eso. Lo mejor sería no dormir durante todo el día hasta la noche, solo de noche. Aunque quiero que sepa que grandes autoridades y rabinos y santos varones, tzadikim, que se llama tzadik, casi no duermen ni siquiera de noche. Día y noche estudiando la Torah. Uno de los ejemplos, su gran rabino, Rab Hayanuka, Shlomo Yehuda Be'eri, Baruch Hashem, que el Eterno lo proteja, lo cuide, le dé salud y mucha protección. Y así grandes rabinos se la pasan estudiando día y noche. Consagrarse, acuérdense, cabeza del año, intentar en esos 2 días seguramente no enojarse, ni de broma, por ningún motivo. Cualquier mala energía que Dios nos libre suceda en Rosh Hashanah, casi estamos creando que todo el año va a haber situaciones así más comúnmente. Entonces, intentar en Rosh Hashanah, nada de enojos, nada de pleitos, nada de groserías, y créanme, que por decirlo ahora, descubrí este mensaje secreto, Satanás nos va a tentar y nos va a hacer enojar, nos va a buscar. Así que les ruego, por favor, reprogramémonos desde ahorita, roguémosle al eterno creador del universo que en Rosh Hashanah nadie se disguste, que todos tengamos
el deseo de ser compasivos, comprensibles, amorosos, cariñosos, para que haya paz. Y eso se logra con el primer pensamiento que les dije. Si el hombre se transforma en dador y piensa en solo dar, puede y seguramente incrementará su forma de ser altruista y evitará problemas y de antemano entenderá y comprenderá. Si alguien busca problemas y se excita, lo podemos comprender y no le vamos a permitir que eso suceda, seguramente que no con nosotros mismos. Si eso le sucede con otros, bueno, tristemente, pero no con nosotros. Seamos portavoz de paz. Seamos los portavoces de la misericordia de Dios con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, amigos, vecinos, todos. Muy importante que representemos a Dios o intentemos representar a Dios con nuestros actos, con nuestra humildad. No hay otro camino, acuérdense, no hay otro camino para acercarnos al Creador del universo, sino uno, la humildad y la sinceridad. La humildad nos acercará a Dios. No hay otro camino, acuérdense, muy importante saber eso también. Quiero terminar diciéndoles entonces que un concepto que quiero que entendamos también muy importante, que cuando viene realmente Rosh Hashanah es un momento de din, de juicio. ¿Saben? Nos enseña que en Rosh Hashanah todos los seres humanos, todos los animales, todo lo que existe pasa uno por uno enfrente del Creador del universo y dicta por Olam si va a tener vida para ese próximo año o Dios nos libre lo contrario. ¿Ok? Eso sucede con cada ser humano. Pero los sabios descubren y nos enseñan algo súper importante, hermoso, simple, pero bien profundo. Cuando el Eterno va a decretar que cierta persona va a vivir un año entero, ¿qué realmente ha sucedido cuando el Eterno decrete eso? Que no solamente, y esa va a ser la novedad para muchos, que no solamente va a hacer un juicio hacia el ser humano, sino que cuando el Eterno dictamine que le va a dar vida al ser humano que pasó el juicio, a propósito, muy importante saber, queremos pasar el día del juicio y tener o incrementar la oportunidad de vivir un año entero, demostrémosle a Dios o digamos o confesemos delante de Dios que queremos, que tenemos un propósito por cual vivir, que queremos servirle, que queremos esforzarnos en servirle. A propósito, ¿por qué hay que servirle a Dios? ¿Que Dios necesita algo de nosotros? Ese concepto tiene que estar bien entendido. Nosotros no, cuando decimos servimos a Dios, no es con la comprensión que el gentil entiende regularmente. Desafortunadamente, los conceptos están confundidos completamente. ¿Ok? Porque el Eterno no necesita nada de nosotros. Los preceptos, como dijimos al principio, son solo conductos que nos unirán a nosotros con nuestro Creador. Son como autopistas y en el mundo espiritual, astral, los demonios y tantas criaturas que hemos creado con nuestros pecados que no faltan, sino son millones de ellos. Aún así, aunque haya o pueda haber interrupciones en la conexión con el ser humano, con Dios, por tantos pecados que hemos creado, casi todos, aún así el Eterno en esa complicada realidad espiritual dejó ese precepto poderoso que es un mandamiento que en sí es la palabra de Dios, por decirlo en otras palabras, es que el Eterno pronuncia, no pronunció una vez y ya, no. Cuando el Eterno dijo que hay que guardar Shabbat, sábado, o no matarás, o no adulterarás, etcétera, etcétera, cualquier precepto que el Eterno mencionó en la Torá, no una vez lo dijo, sino constantemente la voz eterna, infinita, está constantemente creando o diciendo ese precepto, que es lo que forma esa autopista directa al Creador del universo que nos va a unir a nosotros con nuestro Creador. No fue una vez que dijo y se fue a dormir, no, constantemente le está creando la realidad, no solamente los preceptos, sino todas las plataformas, el palpitar, el pensamiento,
la emoción, todo lo crea Dios constantemente, lo reconstruye, por decirlo así, lo recrea constantemente. O sea que cuando el Eterno dice, sea la luz y fue la luz, es para un instante. Y hay otra vez luz porque otro instante hay una voz que le dice a la luz ser y así toda la realidad, ¿ok? Lo mismo los preceptos de Dios. Por lo tanto, los preceptos son poderosos y son las únicas, por decirlo así, autopistas que nos van a unir al Creador del universo directamente, evitando todas las interrupciones que pudieran haber por el hecho de que, hemos dicho, creamos tantas criaturas negativas, demonios y cosas así. Entonces, vivir con propósito, tener un propósito, Dios mío, quiero servirte. Entonces, no es por servirte nada más, sino realmente porque nosotros estamos creando vasos o utensilios para entender las cosas, porque no hay placer si no hay comprensión, para conectarnos con nuestra esencia que es Dios, y por el hecho de que si queremos cercanía a Dios, hay que actuar como Dios. ¿Ok? Y por el hecho, porque por ejemplo la Torah nos dice que nos sacó de Egipto de la esclavitud para ser esclavos de Dios, no siervos de Dios. Es una maligna traducción flojera de otros que han traducido la Biblia a todos los idiomas. No es siervo de Dios, es esclavo de Dios, pero la gente no está preparada para oír un concepto de esclavitud. ¿Por qué? Porque la connotación del concepto de esclavitud en el mundo es regularmente negativa. Y ese es el problema. Que por el hecho de que los príncipes o reyes abusaron del concepto esclavitud y lo hicieron una cosa negativa, nos dice Dios, por decirlo así, hijos míos, yo no tengo la culpa que en el mundo allá abajo ustedes o sus reyes abusaron del concepto de esclavitud y los esclavizaron de una forma negativa y los golpearon y los azotaron y abusaron de ustedes. ¿Qué es esclavitud? Es la definición sería hacer constantemente la voluntad del prójimo. Esclavitud es no piensa en uno mismo, es que constantemente está pensando en el prójimo. Dice Dios, hey, ¿qué edad tienes a cada uno de nosotros? ¿Qué edad tienes? ¿50, 25, 28, 30, 50, 70 años? Esa es la edad que tienes. Entonces, mira, tus 70 años de edad o cualquier edad que tengas, ese número es prueba de que yo fui esclavo tuyo, por decirlo así, claro, por decirlo así. Yo fui esclavo tuyo porque para que tú tengas vida, 70 años o 50 o 20, no importa cuántos años, constantemente estuve yo ahí invirtiendo pensamiento, intención, porque cuando tú comes, tú no sabes lo que sucede ahí en el estómago. Tú comes y te vas a dormir, eructas y te vas. Dice Dios, pero yo soy el que constantemente invierto pensamiento, intención y divido los vitaminas B, C, D, las que sean en los miembros del cuerpo que las necesitan. Yo soy el que divido lo que tienes que defecar y yo soy el que te da las fuerzas para hacerlo, para defecar. Yo hago todo, tú no haces nada. Entonces, toda esta inversión, oiga mío, parte del Creador. Cuando el Eterno dice que Él, está hablando de esclavitud, dice el Eterno, cuando yo decrete para ti vida, en otras palabras, he decretado para mí, porque para que tú vivas un año, por decirlo así otra vez, por decirlo así, dice Dios, yo tengo que ser esclavo de ti un año, porque te tengo que mantener y dar vida, porque si tienes que llegar hasta el final de los días de ese año, ¿quién va a trabajar? Tú trabajas, tú no trabajas, tú no haces nada, tú nomás respiras, comes, eruptas y te vas a dormir. Y despertamos y deshacemos en este mundo todo. Todas las noches, todas las noches. El mundo se va, la juventud se va a los lugares prohibidos. Ustedes saben de qué hablo, de todo lo negativo. Ensucian toda la noche, que la noche es el tiempo más apto y apreciado y grande y sagrado y poderoso para transformar nuestras vidas y ser mejores seres humanos. Entonces, ensuciamos el mundo de Dios con tanta mala energía. No hablo de asesinatos, no hablo de guerras y de pleitos y de cuchillos. Dios nos libre, Dios nos libre. Y todas las mañanas, antes de amanecer, increíble, Dios en un instante limpia toda esa energía negativa
Y cualquiera que vive y se para temprano, madruga literalmente, siente la limpieza del mundo que Dios ha relimpiado nuevamente y toda esa impureza que hicieron los hombres en la noche, el Eterno la limpia y así nuestro cuerpo, limpia nuestro cuerpo, saca lo que defecamos, nos da la fuerza para hacerlo, nosotros no hacemos nada. O sea que Rosh Hashanah, la cabeza del año, cuando el Eterno decrete algo, vida hacia uno de nosotros, que así sea, ojalá, simultáneamente está decretando a sí mismo ser esclavo, por decirlo así, otra vez, por decirlo así, de nosotros, para permitirnos que se cumpla ese decreto de tener vida. Y eso hay que admirar, y eso es sorprendente, y eso es wow. Entonces, valoremos que respiramos. Ojalá todos entendamos que los trillones de trillones de trillones de milagros que el Creador invierte constantemente, recreándolos nuevamente, porque como hemos dicho, el Eterno, hay un verbo que dice que las cosas sean en un instante. Y seguimos existiendo, respirando y pensando y teniendo el palpitar del corazón, porque otra voz está diciendo y permitiendo y recreando todo nuevo. Todo nuevo. Es que hay una persona que está aquí hablando. Entonces, apreciemos eso. Y eso nos debe de llevar y conllevar a entender que Dios nos súper extra ama, porque nadie invierte en alguien billones de billones de billones de milagros y los sincroniza de una forma absolutamente perfecta para crear el cuerpo y las plataformas y el pensamiento y la emoción y el sentimiento y todo. Esa inversión no fuera si no te ama Dios. Y si entendemos eso, ya somos millonarios. O sea que no eres hijo de un millonario, de un Donald Trump. No. O sea que si ahorita fueras hijo de Donald Trump, aunque sea que él ya te está conociendo, ahí se me olvidó esa palabra, adoptado, te adoptó, estás contento porque sabes que Donald Trump tiene dinero, ¿ok? Entonces, cuanto más el creador que te está dando la vida y le está dando la vida a todo mundo. Y ese es nuestro Padre, del cual ni siquiera aspiramos a conocerlo. Aspiramos a enamorarnos de nuestro Padre, de tener una comunión correcta con nuestro Creador, de amarlo correctamente, 100%, y amarás al Señor tu Dios con todo, no dice 99%, sino con todo su corazón. Ojalá lo logremos este año. Y entonces habrá redención personal, y seguramente habrá elevación espiritual, y seguramente felicidad, y seguramente paz sobre Israel, y sobre todo el mundo. Oremos por la paz mundial. Se puede lograr, se debe lograr. Dios es todo lo puede. Dios en su oración sabemos que Él quiere tener misericordia de sus hijos. Entonces, si Dios, la oración de Él constantemente es que quiere tener misericordia con sus hijos, entonces pidámosle a Dios que así suceda, que no merecemos nada, pero Él quiere tener misericordia, entonces que sea su misericordia para nosotros y venga la oración final con paz, con misericordia infinita. Amén. Shana Tova Bebrechet, Rajab Atzlajá para todos ustedes. Yehuda Pérez, piensajudío.com. Nos estamos viendo.